Okay, so I will read through some of the commentary here. Also, apart from the five aggregates, there's no person, because if they were different, then they would be inherently unrelated different. And the person would not possess the characteristic that characterize the collections of the aggregates. If they were different, then they would also be manifolds. As said, if the person were different from the aggregates, then it would have the characteristic, it would not have the characteristic of the aggregates. Y sigue diciendo el comentario. Además, aparte de los 5 agregados, no hay persona, porque si fuera diferente, entonces serían inherentemente diferentes y no relacionados. No estarían relacionados y serían inherentemente diferentes. Y entonces la persona no poseería las características que caracterizan a la acumulación de los agregados. Si fueran diferentes, entonces habría muchas faltas, muchos defectos. Como se dijo, si la persona fuera diferente de los agregados, entonces no tendría las características de los agregados. Thus, within the state of meditative equipoise, when you investigate using a subtle awareness, the alertness, and the complete vacuity arises to the mindfulness, complete vacuity arises, such that for you yourself there is no appearance or even a mere trace of the being, the person, the I, who is in meditative equipoise. Then when the generic image of the pure emptiness become clear, equipoise single-pointedly without any further elaboration or mental activity. So this is how you should do absorption meditation. Entonces, dentro de ese estado de equilibrio o de calma meditativa, cuando investigas utilizando una conciencia sutil, que recordamos que es la alerta, surge una completa vacuidad, tal que para ti mismo no aparece ni siquiera una mera traza del ser, de la persona, del yo que está en ese equilibrio meditativo. Entonces, cuando la imagen genérica de esa pura vacuidad se haga clara, céntrate unidireccionalmente sin ninguna otra elaboración o actividad mental. Entonces, esto se refiere a la absorción meditativa. If your manner of apprehending that non-affirming negative, that pure emptiness become a little feeble, then from within the state of meditative equipoise, meditate single-pointedly, investigating as before. This is the way to sustain space like meditative equipoise. So only the Vipassana can do this, or the Mahamudra level of practice can do this. Or this is the quality of a special insight. Mm-hmm. There's a single pointed, at the same time, you have the ability to investigate. Mm-hmm. So in other words, application of both mindfulness and introspection is there. So the mindfulness is like shamatha kind of quality. Alertness is very much like the wisdom aspect of quality. Mm-hmm. Si tu forma de aprender ese negativo no afirmativo, esa pura vacuidad, se debilita un poco, entonces, desde dentro de ese estado de equilibrio meditativo, medita en un solo punto o unidireccionalmente, investigando como antes. Esta es la forma de sostener el equilibrio meditativo similar al espacio. Y aquí lo que está hablando es de combinar esa concentración unidireccional con la investigación, con esa alerta. Entonces, por un lado, la atención consciente, aplicamos, eso es único del Mahamudra o del Vipassana, ¿no? Combinamos la atención consciente, mindfulness, que sería shamatha, con la alerta, con esa introspección, que es el lado de la sabiduría. Los dos están combinados en esta forma de meditar. Then it says, it is said that when you initially ascertain this about meditation, if you have not previously familiarized yourself with the view,
then fear will arise. And that, if you have previously familiarized yourself, then mental joy will arise. Se dice que cuando tú inicialmente ves esto, llegas a ver esto, llegas a determinar esto, si tú previamente no estás familiarizado con la visión, entonces surgirá el miedo. Y si tú te has familiarizado previamente, entonces surgirá una alegría mental. So when you talk about fear, this has a two interpretation. The fear that can lead to a total annihilating the teaching, the fear that which become nothingness, which become completely losing yourself completely become non-existent. So that's the false. In order not to fall into this false, you need to familiarize the teaching correctly and know how to, through learning, how to arrive to the middle way. This is first fear, which we need to avoid. So somehow it's that you fear that there is no I at all. Yeah. So you lost. Actually, real emptiness realization is actually you actualize the legitimate existence of self out of losing the false self. But here the fear is because you're losing completely. And do you don't establish the other? Yeah. Okay. Then after that, either you'll be a zombie, or the hair will stand up, you'll be lost, or you will go around and criticize everybody, including criticize Buddha. Cuando hablamos de miedo, entonces hablamos de dos tipos de miedo. En el primero es un miedo que te lleva a negar completamente la enseñanza, a pensar en que no hay nada, en la nadidad, que nada existe. Entonces, esto es falso. Esto no es así. Es decir, cuando tú tienes ese impacto de esa vacuidad y niegas todo, no es así. Es decir, la realización de la vacuidad niega el falso yo, pero establece la forma en la que sí existe el yo. Pero si nosotros no llegamos a eso, si nos quedamos en la mera negación, esa persona, pues dice, se puede quedar como zombie o empezar a criticar a todo, incluso criticar la enseñanza, criticar a los budas. Entonces, eso tenemos que evitarlo, y la forma de evitarlo es familiarizarnos con la enseñanza. La enseñanza se explica cómo se llega a ese camino medio, es decir, el camino medio entre el nihilismo y el eternalismo, ¿no? Entonces, las enseñanzas nos enseñan eso, para no caer en este miedo que es tan terrible. So that's why earlier, there's one quotation talk about you cannot simply reveal emptiness to any, in all sort of people. You need to prepare them. They need to ripen, and that's the most beneficial, most blissful, but at the same time, it is risky. Por eso antes antes vimos que el texto decía que no se puede enseñar la vacuidad a cualquier persona. La persona tiene que haber madurado, tiene que haber recibido la enseñanza, porque si no es algo arriesgado. They give an example of not know how to handle the snake, handling a snake without. Ponían el ejemplo de coger la serpiente por el lado equivocado, ¿no? Now, the second fear is necessary. The second type of fear. And this hardly, I don't hear most masters talk about it. Kyabje Lama Sovaram Rinpoche, I realize he always talk about it, always emphasize, which is so essential, which is so important. Just moment before realizing the actual realization on selflessness of I, the experience is actually fear of losing self. It sounds similar to earlier one, but losing the self that you're familiar with, which is necessary because this is the experience of you're losing the grasping. Then there the alertness comes in. That's why you need vipassana to realize direct realization on emptiness. Why you need
Mahamudra, because you need that sharp alertness also. When you realize because usually when you realize the wisdom of emptiness, you realize in single pointedness in a meditation. And many meditator, that single pointedness wake up by the shock of losing. You wake up at the same time, you are completely drowned in the fear. But with the alertness, with the vipassana quality, then you will remember the training. Say, wow, actually I'm now I discover I managed to catch the false self and able to delete it. There you manage to refute exactly what's supposed to refute. Right next moment, that is the joy and bliss you're talking about, like complete joy and bliss. The moment you experience the joy and bliss, that's the state you arrive to the union of emptiness and bliss. Or in other words, one taste. Now the one taste is experiencing that. El segundo miedo es un miedo necesario y es un miedo del que normalmente los maestros no hablan. Sin embargo, Kyabje Lama Zopa Rinpoche sí lo explica muchas veces. Justo el instante antes de tener esa realización de la vacuidad, aparece el miedo, pero es el miedo de perder ese ser con el que estamos familiarizados, perder el aferramiento, ¿de acuerdo? Ese es el miedo que surge. Y aquí, normalmente, cuando se medita en vacuidad, se medita de una forma unidireccional, es decir, solo está la cualidad esta de shamatha, y el meditador, cuando aparece este miedo, es como flash, como que lo despierta de repente y se va al extremo, se va al primer miedo. Por eso es muy importante, hemos dicho Vipassana, Mahamudra, la visión superior, combinar, que se manifiesta a través de la alerta de la que hablábamos antes. Entonces, aunque estemos en absorción meditativa, pero estamos aplicando continuamente la alerta que recuerda las enseñanzas, es decir, en el momento que aparece ese miedo, esa sabiduría, esa alerta, nos recuerda las enseñanzas y nos dice dónde estamos. Entonces, no caemos en ese extremo, en ese miedo extremo, sino que proseguimos la meditación, el logro de la vacuidad y llegamos a ese momento que se refiere la escritura, el texto, que es esa unión. Ese siguiente momento es la unión de la alegría y el gozo. Entonces, esa es la unión de la vacuidad y el gozo, o la alegría y el gozo, es lo que llamamos un solo sabor. So this delicate transition also greatly, the success come out greatly by the force of merit and purification. So that's why when you conduct Mahamudra retreats or emptiness study, that every free time to accumulate merit and do purification practice, like what Lama Tsongkhapa did, like prostrations, mandala offerings, the modal practices, karma yoga, etc., etc. All these are part of Guru Yoga to accumulate merits. Y también esa transición de un momento a otro depende mucho de que purifiquemos y de que acumulemos méritos. Por eso se enfatiza en los retiros de vacuidad o de Mahamudra, pues hacer todo lo posible por práctica de purificación, práctica de acumulación de méritos, como Gondro que hablamos ayer, de hacer como hacía Lama Tsongkhapa, ¿no? De hacer postraciones, hacer todo ese tipo de prácticas de purificación y de acumulación de méritos para poder hacer esa transición a ese salto, ¿no? De un instante al otro. So if you have previously familiarized yourself the correct knowledge of the middle way view, Pasangika Madhyamika's view, and also here talking about if you have familiarized with the teachings of the Buddha, always emphasize wisdom and method has to go together. The method is to accumulate merit. If you have applied that, then when that fear arises, you're right immediate after that, you experience the joy, the mental joy.
Y entonces cuando se dice eso, ¿no? Que si tú te has familiarizado previamente, surgirá esa alegría, eso significa que tú, que te has familiarizado correctamente, quiere decir que tú tienes la visión correcta del Madhyamika Prasangika y también, pues, como dice la enseñanza de Buda, que siempre enfatiza, combinar la sabiduría y el método. Y cuando se habla del método, se está hablando de ese mérito, de esa acumulación de mérito, de tal forma que cuando aparece ese miedo, gracias a ese mérito, puedes pasar a la siguiente etapa, que es la alegría. So during the post meditation, even though you already learned the teaching, but you should, you have to read more of the teaching related on the middle way view, like such as here the teaching in the teaching on the three principal aspects of the path, like Lama Tsongkhapa, especially emphasizing that until you realize the dependent arising as a meaning of emptiness, you have not arrived to the final view of emptiness. Which again, not every teaching on emptiness emphasize so clearly, so specifically mentioning about that. So you need to keep as much imprint as possible, so that when this border, what you call where you are transiting from losing the false self and arriving to a legitimate self, when the fear arises, then there will be, how to say, the conditional factor to remind the interdependently existent self in many forms. So there one example, like in Tibet, there's famously talk about one great master during, I don't know, maybe during Paponga Dejing Yingpo's teaching, or I can't remember exactly, but there's one senior master, while the teacher going through the teaching on emptiness, he was also going through that meditation process, and he arrived to this particular zone. He experienced that fear, that the borderline. When he experienced that fear of losing self, even though he's in full concentration, but then his hand lift up like this, when to catch this called tonga, when to hold the tonga, because as if like I'm losing. The moment he felt the tonga, immediately right there he realized middle way. I do not exist, but at the same time I exist. Exist interdependently. So it's not I'm completely lost, but actually I found to losing the false one. So, but that require merits, for you to timely intervene or timely get help. So could be maybe that one sound, or could be, maybe could be one leaf drop on you, right that moment, not before, or not too much later, or maybe the ants bites you that time. That would be best. Not before, but not too late, and don't bite. Forever. How to say? Exact the right moment, that pinch is need. Especially first time discovering this, you need help. So this comes in our way through merits. So he was teaching and at the same time meditating. No, he was listening the teaching. He's an audience. He was ordained. Yeah, but then while teaching, he was meditating. So then, like that. Okay. Yeah. Aunque estemos familiarizados con las enseñanzas, en la posmeditación
es importante que leamos, que sigamos consultando las enseñanzas, aunque ya estemos familiarizados con ellas, y enseñanzas especialmente del camino medio, como por ejemplo los 3 aspectos principales del camino, del Amazon Kappa, y aquí es de especial importancia la enseñanza sobre la interdependencia, porque la interdependencia es lo que nos va a llevar a la vacuidad. Muchas enseñanzas sobre vacuidad que se dan no surgen o no parten de la interdependencia, y sin embargo es fundamental, porque esa interdependencia es la que vamos a aplicar cuando surge ese miedo que nos lleva a la vacuidad. Es decir, esa interdependencia, porque nosotros decimos, recordad que no existe este yo falso, pero sí existe esta forma verdadera del yo, que es la forma que establece la interdependencia. Por lo tanto, es crucial el que tengamos eso muy fresco para poder aplicarlo en ese momento. Recordar que no es que no exista nada, sino que hay una forma en la que sí existe el yo. La interdependencia entonces es un factor condicional que nos va a ayudar a realizar la vacuidad, a dar esa transición en esas 2 etapas, ¿no? Ese salto de ese miedo a la realización. Entonces, no recuerdo bien quién era el maestro, pero una enseñanza que se estaban dando en el Tíbet sobre vacuidad, había un discípulo que estaba meditando a la vez que iba dando las enseñanzas. Y entonces, en un momento dado sintió ese miedo, pero estaba en absorción meditativa, pero justamente ahí se agarró de la tonga, esta pieza de aquí, como diciendo, no te pierdas, ¿no? A veces puede ser eso, a veces puede ser que te caiga una hoja o que te pique una hormiga, es decir, algo que te saque de ahí. ¿Y eso por qué aparece? Pues aparece por tu mérito, porque es muy importante eso, que si eso aparezca en el momento justo, que no aparezca antes, pero tampoco que aparezca después. Entonces, para que aparezca eso, ese gesto o ese hecho que te saca de ese miedo, requiere que aparezca en el momento justo, y eso requiere un gran mérito. Y no sé si ha dicho algo más. Especialmente la primera vez que nos pasa, ¿no? La primera vez, esto es muy importante que se dé esta situación. Okay, so up to now is the technique and the teaching in relation to absorption meditation. Now, from now on here is teaching in relation to post meditation. So when in this to relate to our day-to-day life, when you do this kind of meditation, in a meditation session, then that has to bring some impact to our post-meditation period during our activities. So the teaching is about that. Hasta ahora la enseñanza era sobre la absorción meditativa. A partir de ahora se refieren estas enseñanzas a la postmeditación. Es decir, que lo que has conseguido durante esa absorción meditativa que tenga un impacto en tu vida, ¿no? En tu vida diaria y demás, ¿no? So the earlier one, the name is, the space-like mind meditation we talk about. So now is illusioner-like meditation. Y entonces antes es lo que llamamos una meditación similar al espacio, y lo que viene ahora es una meditación similar a la ilusión. Like verse 32. Similarly, each of those elements are not ultimate, since there are 2 collections. In accordance with that, when you search and you do not find even a mere trace of meditative equipoise, a meditator and so forth, at the same time sustain space-like meditative equipoise single-pointedly without distraction. So I think this one is actually still, the previous one. Entonces, todavía en relación con la meditación similar al espacio, hay una estrofa que dice, de manera similar, cada uno de esos elementos no son lo definitivo, porque ellos también son acumulaciones. De acuerdo con esto, cuando busques y no encuentres ni siquiera una mera traza de equilibrio meditativo, ni un meditador, ni nada más, al mismo tiempo sostén un equilibrio meditativo similar al espacio
unidireccionalmente sin distracción. So then the commentary says, furthermore, with respect to all phenomena of samsara and nirvana, all ordinary Arya beings, the outer and inner earth elements, and likewise the water, fire, wind, and consciousness element, individually and also collectively, when you ascertain those experiences in your own mind, then determine how they actually exist, just as you did previously, then having investigated the way in which the person appeared and the way in which it was apprehended, you then settle into meditative equipoise. Still the teaching related to before. Y el comentario relacionado con esto todavía dice, más aún, con respecto a todos los fenómenos de samsara y nirvana, todos los seres ordinarios y arias, los elementos externos e internos de la tierra, y de manera similar el agua, el fuego, el viento, los elementos de las conciencias, individualmente y también colectivamente. Cuando tú analizas estas apariencias en tu propia mente, entonces determina cómo existen en realidad. Lo mismo que hiciste previamente cuando habías investigado la forma en la que la persona aparecía y la forma en la que era aprendida, y entonces te estableciste en equilibrio meditativo. Then after that it says, it is said that at that time of not finding even a mere trace of inherent existence, not finding is the supreme finding, and not seeing is the true seeing. So when the ultimate nature of the mind is seen, when the nature of the mind has been pointed out, then within that very state, sustained space like meditative equipoise upon the ultimate nature, the mere negation of the true existence single-pointedly without distraction. Se dice que en el momento de no encontrar ni siquiera una mera traza de existencia inherente, que no encontrar es el encuentro supremo y no ver es el verdadero ver. Por tanto, cuando se vea la naturaleza última de la mente, cuando hayamos señalado la naturaleza de la mente, entonces, en ese preciso estado, sostén un equilibrio meditativo similar al espacio sobre la naturaleza última, la mera negación de existencia verdadera, de manera unidireccional y sin distracción. Verse 33, I think somewhere there, the voidness of mind itself. Is alternately, in the commentary, alternately, since the extremely subtle wind mind is said to be the subtle basis of designation of the I, and also those who give oral instruction except pointing out the mind when determining the ultimate nature of the mind, I shall instruct this according with the Chandrakirti, according with that, so the rest of the teaching. Then here he quoted Chandrakirti, it is the mind itself that formulate the many varieties of the animate worlds. Y la estrofa 33, junto con el comentario, dice, de manera alternativa, dado que se dice que el viento-mente extremadamente sutil es la base sutil de designación del yo, y también aquellos que dan instrucciones orales aceptan que señalar la mente cuando se determina la naturaleza última de la mente, yo voy a instruir de acuerdo con eso. Como dijo Chandrakirti, es la mente en sí misma la que formula las muchas variedades de mundos animados e inanimados. Since it is taught that the mind is the root of all emanated and emanate world, then if you cut through a basis or root to the mind, it will be unlike the other display. Thus, do the following. Dado que se enseña que la mente es la raíz de todos los mundos animados e inanimados, entonces si tú cortas por la base o la raíz de la mente, eso será diferente de otras cosas que aparezcan. De esta forma, haz lo siguiente. Yeah, then just now before I was talking about, also pointing out, post-meditation period. So this is for a beginner. We are training in this.
to ultimately develop vipassana, then this section you can also relate to the both meditation state and post-meditation state. How to impact the post-meditation state out of the meditation. Entonces, lo anterior se refiere a cómo desarrollar vipassana, también para principiantes. Ahora lo que va a hablar es cómo la meditación, la etapa de la meditación, puede impactar en la etapa de la post-meditación. The commentary I read here is illustrating when you achieve vipassana, then these two things happen together, single-pointed as well as observation, the alertness, or meditation and post-meditations are very much like without interrupted is still able to stay in meditation. So when you finish meditation, post-meditation is a continuation. Continuation, even though you are engaging with the world, but still continuation of the meditation, even though it's not a meditative equipoise, but it's still meditation. But for us, we need to design, after meditation, you need to design ourselves to, arise into post-meditation state. Entonces aquí lo que está hablando es cómo la combinación que se consigue en Vipassana de unidireccionalidad junto con la introspección, la alerta, cómo es esa combinación, y entonces lo que se hace es como que se da continuidad a la meditación en el estado de posmeditación, pero se sigue combinando eso de alguna forma. Para nosotros, de alguna forma también tenemos que, hay como una continuidad, pero para nosotros tenemos como que establecernos que ahora empieza la posmeditación. Es como que ahí sí hay como un salto, ¿no? So the quality of such meditation talks about here. With that state, I think in the root text is like, with that state of meditative equipoise, the mind which is a pure victory, not established in any way as a physical entity, is unobscured. With diverse drawing, the proliferating is unceasing and operate as an uninterrupted continuum of the clarity and awareness. But when that is, insert the what exact meaning, then in the commentary it says, with that state of the previous continuum of meditative equipoise, if you investigate the mind, which is pure vacuity, not established in any way as a physical entity, is unobscured like the sun free of cloud, giving example, with the diverse discursive thoughts, drawing and thus proliferating, is unceasing like a butter lamp that does not go out, and operate as an uninterrupted continuum of the clarity and awareness. So as mentioned like before, from meditation to the post-meditation, you have it very much, even though it's two different things, but it has uninterrupted continuation. So I read both. You read only one, okay? Whatever you think. No, please. You read the second one, then it's good. Okay. Yeah. Es que él ha leído primero la estrofa y luego el comentario, que es lo mismo, pero con cosas metidas dentro. Entonces le he preguntado si lo digo los dos o solo digo ya la estrofa con el comentario. Me ha dicho que lo que yo quiera, y yo no, lo que yo quiera, no lo que... Te ha dicho que lea el segundo. En ese estado de la continuidad previa del equilibrio meditativo, se investiga en la mente, que es pura vacuidad, no establecida de ninguna forma como una entidad física, es no oscurecida como el sol libre de nubes, que es un ejemplo, con diversos pensamientos discursivos que surgen y por tanto proliferan, es incesante como una lámpara como una lámpara de mantequilla que no se apaga, y opera como un continuo ininterrumpido de claridad y conciencia. Entonces aquí está hablando de cómo será esa continuidad de meditación en la posmeditación. Then to the awareness that apprehend one's own mind,
it appeared to be independent and not reliant upon anything else whatsoever, and the conceived object is apprehended to exist as it appears. Entonces, a la conciencia que aprehende nuestra propia mente parece que es independiente y que no depende de nada más en absoluto. Y el objeto concebido es aprendido como que existe tal y como aparece. However, the mind that appears in such way is said in Master Shantideva's Bodhisattva-charya. Those things that are said to be continuum or a collection are falsities, just like the rosary, an army, and so forth. Sin embargo, la mente que aparece de tal forma, como se dice en el Bodhisattva del maestro Shantideva, esas cosas que se dice que son un continuo o una acumulación, son falsedades, lo mismo que un rosario, un ejército y demás. You are in the verse 35, I think. Creo que estamos en el 35. So having treated together the individual beads of rosary, there is the mere designation rosary, and having assembled together the individual who carry weapon, there is the mere designated as army. Other than that, they do not inherently exist. So this here, similar like using the seven ways of examining how the I and phenomena exists. In the Chandrakirti's text, use the chariot example as a chariot. The chariot, ¿no? The chariot, okay. Mm-hmm. Chariot. No. No. I always make mistake with this one. Chariot. Sí. Okay. Yes. Entonces, dice el texto, habiendo ensartado las cuentas, habiendo puesto juntas las cuentas de un rosario, hay la mera designación rosario. Y habiendo juntado los individuos que llevan armas, hay la mera designación ejército. Aparte de eso, ellos no existen de forma inherente. Entonces aquí se refiere a las 7 formas de las que habla el maestro Chandrakirti de analizar la ausencia de existencia inherente, que él pone el ejemplo de un carro. By using such scriptural reasoning, Ikupo is single-pointedly within the state where commentaries say where you ascertain that the mind, then the root test, does not exist in the way that it appears. Furthermore, as said in the Perfection of Wisdom, 8,000 verses, there's no mind in the mind. The nature of the mind is clear light. This states that there's no inherently existing mind in the mind. The nature of mind is a clear light emptiness. Dice el texto, utilizando esta escritura y el razonamiento, mantente en equilibrio meditativo unidireccionalmente en un estado en el que, y este es el comentario, tú determinas que la mente, y sigue el texto, no existe en la forma en la que aparece. Más aún, como se dice en la perfección de la sabiduría en 8.000 estrofas, no hay mente en la mente. La naturaleza de la mente es la luz clara. Esto afirma que no hay una mente que exista de forma inherente en la mente. La naturaleza de la mente es la vacuidad de la luz clara. And as I said in the Pile of Jewels Sutra, the mind has never been seen. It is not seen now, nor will it ever be seen, even by any of the past, present, and future Buddhas. This is talking about the substantially existing mind. Y como se dice en el Sutra del Montón de Joyas, la mente nunca ha sido vista. No ha sido vista ahora ni será nunca vista. Incluso por ninguno de los Budas del pasado, del presente o del futuro. Esto se refiere a la mente que existe de forma sustancial. Then the Lama Marva said, having ascertained the ultimate nature of the mind just as it is, quaint an expression that in meditation,
Oh, sorry. Okay. Yeah. Oh, then continue. My mind blazed with emptiness, he said. I went to the blank of the Ganges River in the east, and due to the great kindness of the J. Milarepa, I realized the ground, the unarisen nature of the reality. My mind blazed with the emptiness, and I saw the primordial nature free of elaboration. I directly meet the mothers, the three kayas, and from that point on, this man's elaboration were cut. So this is it's talking, it's talking about the kindness of Mitipa, Mitipa, Marva referring to the Mitipa. I think Mitipa is also one of the principal guru of Lama Atisha. Entonces, también Ye Marpa, habiendo afirmado la naturaleza habiendo establecido la naturaleza última de la mente tal y como es, acuñó la expresión de que en meditación mi mente ardía con vacuidad o brillaba con vacuidad. Él dijo, fui a los bancos, a las orillas del Ganges, del río Ganges, al este, y debido a la gran bondad de Ye Maitripa, realicé la base, la naturaleza no surgida de la realidad. Mi mente brillaba con vacuidad. Y entonces vi la naturaleza primordial, libre de elaboración. Conocí directamente a las madres, los tres kayas. Y a partir de ese punto, las elaboraciones de este hombre fueron cortadas. Creo que Maitripa también fue maestro de Atisha. So then Master Pamo Drupa said, the root of both samsara and nirvana is the mind. The mind is from the very beginning pure suchness. Since from the very beginning it is peaceful and unproduced, the conceptual productions. The mind is primordially free from the extreme of elaboration. And especially this last quotation is very, very good to recognize, our origin. Y como dijo el protector de los transmigrantes, Pagmo Drupa, la raíz de tanto samsara como nirvana es la mente. La mente es desde el mero principio pura talidad. Debido a que desde el mero principio es apacible y no producida, se refiere a las producciones conceptuales, la mente está primordialmente libre del extremo de la elaboración. Creo que esta cita es muy buena para ver lo que estamos hablando. Okay, for coffee.